ti atribuimos la gloria. A ti, Señor. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. Solo a ti atribuimos la honra. A ti, Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Levanta tu voz. A ti, Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Una vez más queremos compartir la bendita, santa, gloriosa y poderosa palabra de Dios. Leamos unidos lo que dice el Salmo 115, verso número 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos que una vez más podemos invocar, Señor, tu nombre y pedirte misericordia. Que la iluminación de tu Santo Espíritu venga a nosotros de tal manera que podamos recibir exhortación, edificación e instrucción por tu palabra. Mi vida está en tus manos, Señor. Límpiame y úsame con el poder glorioso de tu Santo Espíritu. Creyendo que nos escuchas, gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En esta ocasión, hermanos, queremos referirnos al Salmo 115, verso 1, en el aspecto de que nos dice en una forma clara quién es merecedor de gloria. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Por eso queremos compartir con ustedes este mensaje. Dios es digno de gloria, y el hombre, o el ser humano, es digno de lástima. Vamos a ver en primer lugar lo que dice Isaías, capítulo 1, versos 4 al 6. Porque cuando hablamos del ser humano, hablamos de él como una llaga podrida. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí el profeta Isaías
hacía un reclamo de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero la condición del pueblo de Israel es la condición de todo ser humano. A pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo elegido, un pueblo escogido, un pueblo que el Señor había dicho anteriormente que para él era su especial tesoro. Vemos aquí la condición de ese pueblo, que se había extraviado, que se había corrompido, que había tomado malos caminos. Y entonces aquí Dios le habla a la gente y le dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esta es la condición de toda persona que se aleja de Dios, de toda persona que vive lejos de Dios, vive sin Dios, sin luz y sin esperanza. El verso 5 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es decir, la condición del ser humano es como si estuviera padeciendo locura, porque hace cosas sin sentido. El ser humano hace cosas sin razón, hace cosas en medio de su arrebato, se deja guiar por sus pasiones, por su ira, por el odio, por la envidia, por el rencor. Y en esa condición el resultado, dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de una llaga podrida, de una raza caída. El pecado y la maldad del ser humano lo corrompen, y es como si fuera precisamente esto, una llaga que supura pus, una llaga que está corrompida por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. Es entonces que cuando hablamos del ser humano, hablamos de una condición digna de lástima. Esto no merece gloria, esto no merece admiración, esto no merece alabanza, esto no tiene nada de qué presumir. Al contrario, esta condición es vergonzosa, es penosa, es lastimera. En cambio, cuando hablamos de Dios, hablamos del ser más glorioso del universo. Dice el Salmo 104, verso 1, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Él es el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Dios es grande, es glorioso, es majestuoso. Dios es poderoso. Dios es terrible en loores y hacedor de maravillas. Su gloria es tan tremenda que aún dice la Escritura que cuando Él habla tiembla la tierra. Su gloria y su poder son inconmovibles, son maravillosos. Por eso dice la Escritura que no hay Dios como nuestro Dios, ni obras que igualen sus obras. Si hay uno digno de alabanza, es Dios. Si hay uno digno de admiración, es Dios. Si hay uno digno de honra, es Dios. Si hay alguien que es digno y merecedor de que todos se postren en su presencia, es Dios. Solo Dios merece la gloria, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, y Él se pasea en las nubes, y Él deja oír su voz en medio de los truenos, de los relámpagos. Dios es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que aún el lenguaje humano no alcanza a describir su gloria y su majestad. Dios es digno de gloria y nosotros somos dignos de lástima. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de lo menospreciado y vil. Dice 1 Corintios 1, versos 26 en adelante, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aún el mismo apóstol Pablo reconocía que cuando Dios lo llamó a su presencia, a su servicio, cuando Dios lo llamó al ministerio, él no tenía la vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aun cuando el apóstol Pablo tenía mucho de qué presumir, llegó a decir: lo que antes tenía yo por sublime, ahora lo tengo por basura, por estiércol, porque ahora verdaderamente he conocido a Cristo, que es todo, que es lo máximo. ¿Qué fue lo que escogió Dios? ¿Qué es lo que vio en nosotros para llamarnos a su camino, para llamarnos a su ministerio? Dice aquí que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se convierte, cuando una persona se entrega a Cristo, no se escucha de ninguna manera la noticia correr diciendo: una gran persona se acaba de entregar a Dios, una gran persona muy distinguida, muy noble, se acaba de entregar a Cristo. No, hermano. Cuando se escucha la noticia de que un pecador se acaba de entregar a Cristo, se oye de la siguiente manera: un borracho se acaba de entregar a Cristo, un teporocho se acaba de entregar a Cristo, un mendigo, una persona que causa lástima, un malo, un perverso, un corrompido se acaba de entregar a Cristo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso dice la Escritura: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es el que nos da sabiduría. Justificación, Él es el que nos justifica. Santificación, Él es el que nos santifica. Y redención, Él es el que nos ha redimido con su sangre preciosa. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, que si algo tenemos es para la gloria de Dios, si algo sabemos es para la gloria de Dios, si algo podemos es por la misericordia y para la gloria de Dios. Porque cuando hablamos de nosotros, hablamos de lo menospreciado y de lo vil. Aún el apóstol Pablo, con todos los logros que tuvo, primeramente como fariseo, pero más sobre todo como apóstol de Jesucristo, él no llegó a adjudicarse gloria alguna, sino que dijo que Dios ha querido tener este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea de él. Nosotros solamente somos barro en sus manos. Solo Dios es digno de gloria y nosotros somos dignos de lástima. Cuando hablamos de Dios, hablamos del ser más elevado. Dice Filipenses capítulo 2, versos 8 en adelante: y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Si hay alguien grande entre nosotros, ese es Cristo. No hay otro grande, solo Cristo. El único grande es Cristo, el único fuerte es Cristo, el único poderoso es Cristo, el único sabio es Cristo, el único digno es Cristo, el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre es Cristo Jesús. Y por ello todos hemos de reconocer su grandeza, su poder, su señorío, su dominio, su majestad.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines y todos los ejércitos del cielo se doblarán ante él, doblarán sus rodillas, y de los que están en la tierra, refiriéndose a todo ser humano sobre esta tierra, sea noble, sea plebeyo, sea esclavo, sea libre, sea sabio, sea ignorante, sea pobre, sea rico, sea gobernante, sea rey o un campesino o la persona más humilde y sencilla, todos debemos doblar nuestras rodillas y declarar que Él es rey, que Él es grande, que Él es digno de suprema alabanza. Y aún dice aquí la Escritura que doblarán tu rodilla aún los que están debajo de la tierra. Es decir, aún los demonios, aún los espíritus inmundos, aún el infierno y aún Satanás tendrá que doblar su rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, todas las criaturas de todo el universo debemos postrarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que Jesucristo, Él es digno de toda gloria, honra y alabanza, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo Cristo merece la gloria. Ninguna criatura, ningún ángel, ningún apóstol, ningún ministro, ninguna religión, ninguna organización humana, solo Cristo merece honra, gloria y alabanza, porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Salvador. Solo Dios es digno de gloria y nosotros somos dignos de lástima. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de lo más perdido. Dice Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la verdadera condición del ser humano. Dice el Señor, no hay justo ni aun uno. Es mentira que alguno diga, yo soy justo, yo soy un varón de Dios, yo soy una persona santificada, yo soy una persona esto y aquello. Hermano, los verdaderamente santificados y esforzados en la Biblia son los que se sentían más miserables delante de su presencia. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria y la alabanza. Aún dice en el libro de los Proverbios, alábete el extraño y no tu propia boca. En nosotros no hay nada bueno. El bueno es Dios. Y si algo bueno puede haber dentro de nosotros, es Dios o Cristo dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros. A tal grado que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aún dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de lo más podrido, de lo más perdido, de lo más corrompido. Aún dice la Escritura que engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. El ser humano, antes de conocer a Cristo, está corrompido. Y aún después de conocer a Cristo, aunque está justificado, dice el apóstol Juan, ya siendo cristianos, si dijéremos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo hay una manera de ser justos. Dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente justificados por Cristo, lavados en la sangre de Cristo. Y aún los méritos de toda esa santificación solamente le corresponden a Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos
de lo más santo. Dice el profeta Isaías en su capítulo 6, de los versos 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amado hermano y amigo que me estás escuchando, estas palabras fueron dichas por un profeta llamado Isaías, un varón de Dios, un hombre del que pudiéramos decir que era santificado, y sin embargo él se sentía inmundo, él se sentía miserable, él tenía temor de que podría morir porque había visto la gloria de Dios, y entonces su corazón palpitó lleno de temor, porque ¿quién puede permanecer de pie ante uno que es 3 veces santo y digno de suprema alabanza? Cuando hablamos de Dios, hablamos del ser más santo que puede existir. Aún los ángeles del cielo que no han pecado, los ángeles que fueron sellados, que no se fueron con la rebelión de Satanás, no teniendo falta ninguna, aún ellos se sentían indignos de ver de frente a Dios. Por eso dice la Escritura que tenían 3 pares de alas o 6 alas. Dice que era tanta la indignidad, no se sentían dignos de poder contemplar a Dios en su poder, en su gloria, en su majestad y en su santidad, que con 2 de esas alas cubrían sus rostros. No podían ver la gloria, la luz de la santidad de Dios. Con 2 alas volaban, y aún con otras 2 alas cubrían sus pies, porque se sentían indignos ante la presencia de Él. ¿Y por qué en esta ocasión Dios nos trae este mensaje? ¿Que Dios es digno de gloria y el hombre es digno de lástima? ¿Será para que nos volvamos pesimistas y pensemos que nunca vamos a llegar a alcanzar la misericordia de Dios? Todo lo contrario, hermano. Si tú te reconoces pecador, tienes que ir al Salvador. Si tú te conoces malvado, tienes que ir a aquel que es santo. Si tú reconoces que eres débil, acude a aquel que es fuerte y Él te va a fortalecer. Si tú reconoces que estás caído, acude a aquel que es grande y te puede levantar. Si tú reconoces que eres malvado, corrompido y pecador, acude a aquel que es 3 veces santo y Él te santificará. Si tú te sientes pequeño, acude a aquel que es grande y te hará crecer espiritualmente. Si tú te sientes indigno, acude a aquel que es digno de abrir los sellos, que con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Si tú te sientes incapaz, si tú sientes que no puedes, acude a aquel que es todopoderoso. Si tú te sientes miserable, acude a aquel que es glorioso. Y Él te va a tocar, Él te va a transformar, Él te va a bendecir, Él te va a hacer una nueva criatura. Acude a Cristo, acude a Dios. Cree en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él transformará tu miseria en gloria. Él transformará tu vida corrompida y torcida en una nueva vida limpia y santificada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios es digno de gloria. Cuando reconocemos esto, entonces estamos prestos para alabarle, para glorificarle, para honrarle con cantos, con alabanza, con adoración en espíritu y en verdad.
Y cuando reconocemos que el ser humano, el hombre, es digno de lástima, entonces no tendremos un alto concepto de nosotros mismos, no tendremos complejos de superioridad, no querremos ver a los demás como menos, no menospreciaremos, ni humillaremos, ni ofenderemos a los demás. Reconoceremos que somos dignos de lástima. Quiero terminar este mensaje recordándote lo que en una ocasión Dios reprochó a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, el Señor le dijo: tú dices que tienes, que puedes y que eres rico y que sabes y que no tienes necesidad de nada. Y no te das cuenta que no eres más que un miserable, desnudo, cuitado y ciego. A ti te amonesto que compres de mí oro afinado para que en verdad seas enriquecido y que pongas colirio en tus ojos para que veas. Solamente Dios es digno de gloria y el hombre es digno de lástima. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que tengas misericordia, que perdones nuestras faltas y limpies nuestro corazón. Tú conoces nuestra grande necesidad de ti. De muchas maneras, Señor, te hemos faltado y somos indignos siquiera de invocar tu nombre. Pero perdónanos, lávanos en la sangre poderosa de Cristo, santifica nuestras vidas, levántanos, Señor, sánanos, ten misericordia. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Tu palabra dice que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Ten misericordia, reconocemos que somos dignos de lástima, que somos polvo delante de tu presencia, reconocemos que somos miserables y que tú eres glorioso. Reconocemos que nosotros somos pecadores y que tú eres 3 veces santo. Reconocemos que somos pequeños y que tú eres grande. Reconocemos que nosotros no valemos nada, pero que tú eres glorioso. Reconocemos que nosotros somos débiles, pero que tú eres fuerte. Reconocemos que somos carne, pero que tú eres espíritu. Nos reconocemos que somos solamente criaturas y que tú eres el Creador. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Reconocemos que somos perdidos y que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dio su sangre carmesí, las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo por mí. ¿No le gustaría a usted darle la gloria a Dios también?
¿No le gustaría a usted cantar esa alabanza y decir a Dios sea la gloria? Oh, tuya es la gloria, Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Bendito eres, Señor. Oh, gracias, Padre. Adiós sea la gloria.